Buenos días, el día de hoy continuamos con una clase más del área de personal social. El tema del día de hoy es la Revolución Francesa, uno de los acontecimientos principales del siglo XVIII. Entonces, empezamos. La Revolución Francesa fue el proceso político que derrumbó el antiguo régimen francés y que permitió el nacimiento de una Francia moderna con su Estado republicano burgués. Entonces, ¿cuál fue ese antiguo régimen francés? Pues pasaron de una monarquía, que quiere decir que tenían a un rey como el único que tenía el poder absoluto, pasaron de ese régimen a tener una república. Un Estado republicano burgués. ¿Y por qué burgués? Porque los grandes beneficiarios de estos cambios fueron precisamente los que provocaron estos cambios, que fueron los burgueses. ¿Y por qué creen que se da esta revolución? ¿Cuáles fueron esas causas? Vamos a clasificarlas en tres: las causas sociales, las causas económicas y las causas ideológicas. En cuanto a las causas sociales, la sociedad estaba dividida en tres estados: el clero, la nobleza y el estado llano, o también llamado el tercer estado. En cuanto al clero, era la clase muy privilegiada. Los eclesiásticos de mayor jerarquía eran los que tenían el poder por la cantidad de bienes y de riquezas acumuladas. En cuanto a la nobleza, están los terratenientes y cortesanos que gozaban de todos los derechos, vivían de las rentas y tenían cargos públicos, habían funcionarios, lo que hoy podemos llamar los alcaldes, todas esas personas que tienen cargos públicos. En cuanto al estado llano, o el tercer estado, agrupaba a diferentes clases. ¿Cuáles eran esas clases? Tenemos a la burguesía, al campesinado, los obreros y los artesanos. En cuanto a las causas económicas, podemos resumirlas en 5. Primero, pues la desigualdad en el pago de los impuestos, porque los nobles, que eran los terratenientes, estaban exonerados, es decir, no pagaban impuestos. Los únicos que pagaban impuestos eran los del tercer estado. También dificultades para el comercio y la industria. Había un derroche fiscal por el lujo exagerado de la corte. Ellos se llenaban de lujos, de cosas banales, y utilizaban mucho dinero para estas cosas, para estos lujos. Dinero que no eran entregados al pueblo. También recordemos que Francia cayó en una crisis económica y financiera porque se involucró en lo que fue la independencia de los Estados Unidos. Y pues las malas cosechas y miseria del campesinado, que era la clase más perjudicada. En cuanto a las causas ideológicas, podemos resumirla en que habían filósofos que difundieron la crítica a las ideas establecidas. ¿Cómo así? Estos filósofos empezaron a enseñar a la gente, a hacerles entender que estas ideas establecidas por el gobierno monárquico no eran del todo correctas. Debido a ello, las personas tenían un pensamiento crítico. Y pues no todo lo que el Estado monárquico les decía era bueno para ellos. Y esto fue el ideal para que posteriormente se dé una revolución. Aparte también, la opresión que ejercía el régimen monárquico era muy rígida. Como tenían un poder absolutista, la forma de llevar ese gobierno era muy opresor. Había desigualdad. La Revolución Francesa también se va a dividir en etapas. Básicamente se divide en 3 etapas. Primero tenemos a la etapa monárquica. Tenemos ahí 4 acontecimientos importantes. Primero, los Estados Generales, la Asamblea Nacional, la Asamblea Constituyente y la Asamblea Legislativa. Veamos de qué se trata cada uno de ellos. En 1789, el rey Luis XVI convocó a Estados Generales debido a la crisis que se estaba propiciando, porque el tercer estado estaba exigiendo un derecho. Pretendían que haya un voto individual, porque ellos tenían ese derecho. Pero la clase alta, el clero, la nobleza rechazan este pedido. Esto lleva a que este tercer estado se organice y proclame una asamblea nacional. Esta asamblea también se da en 1789. El rey Luis XVI se entera que van a llevar a cabo esta asamblea y trata de oprimir
a todos los pobladores que querían realizar esta asamblea. Trata de frenarla de manera violenta, a la fuerza. Esta etapa se caracteriza por los enfrentamientos que hubo tanto de la tropa del rey Luis XVI como de las tropas revolucionarias, que eran del Tercer Estado. En cuanto a la Asamblea Constituyente, aquí ya se ven algunos logros. ¿Y cuáles fueron? Pues acabar con el feudalismo. ¿Qué es el feudalismo? Un sistema de gobierno económico, político, social, que se basa en una serie de lazos y obligaciones que tienen los vasallos o los siervos a los señores feudales, que eran los que tenían más poder. Ellos querían acabar con el feudalismo y en esta Asamblea Constituyente lo lograron. Luego redactar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? A lo que les mencioné anteriormente, al voto individual, ¿no? Y por último, firmar la primera Constitución francesa en 1791. En la Asamblea Legislativa, el poder estaba dividido en dos bandos: los girondinos y los jacobinos. Los girondinos eran los que defendían la revolución pacífica, querían llegar a un acuerdo entre la monarquía y la burguesía. Y los jacobinos, pues eran más radicales, buscaban conseguir más poder para las clases bajas. Ello era su objetivo. En cuanto a la etapa republicana, se va a caracterizar en una situación que caracteriza esa etapa, que es la convención, es el acuerdo que se da en esta asamblea. ¿Y cuál fue ese acuerdo? Ejecutar al rey Luis XVI en la guillotina. Y este acto es el que simbolizó el fin de la monarquía absoluta. Este acto simbolizó el final de la monarquía, la ejecución de Luis XVI. Y esto a su vez desató un miedo en la población, el cual fue aprovechado por los jacobinos para tomar el control. Pero este control solo lo tuvieron hasta el año 1794. Hasta ese año ejecutan a su líder, Robespierre. En cuanto a la etapa imperial, aquí vamos a apreciar a un personaje, Napoleón Bonaparte, quien encabezó un golpe de Estado. Esta etapa empieza en 1804, cuando proclaman a Napoleón como emperador, bajo el nombre de Napoleón I. Con este personaje vamos a abrir el siguiente tema de la próxima clase, que será la invasión napoleónica de España, pero de ello vamos a conocer en la próxima clase. Bueno chicos, ello fue todo con el tema la Revolución Francesa.